La culpa en sí lo que hace es introducirnos del lado de los cuerdos, de los neuróticos. Es decir, la culpa lo que dice es que hay algo de ese padecer que tiene que ver con un registro de otredades. Nos vuelve neuróticos. Lo que hace es corrernos de lo que serían las posiciones perversas, en donde no hay culpa, justamente, y del otro lado, de las locuras, ¿no? Las locuras en donde, bueno, no hay una inscripción de una ley simbólica, y si no hay ley, no hay falta, y si no hay falta, no hay culpa. La culpa, en algún punto, funciona como ordenador, ¿no? Nos va llevando a una regulación pulsional que permite, bueno, el lazo, que permite la convivencia y que introduce la función primaria de la empatía, que es poder pensar en el dolor del otro. Eso que yo hago, ¿cómo impacta en el otro? Necesitamos cierto grado de culpa, una culpa moderada, que tiene que ver con, bueno, poder registrar el efecto de nuestras acciones. En ausencia de culpa es muy fácil que nos encontremos en posiciones de crueldad. ¿Sí? Porque si no tengo culpa, ¿dónde me detengo? Si no me importa el efecto de lo que yo produzco en el otro, bueno, entonces hago lo que quiero, ¿no? Pero ese hacer lo que quiero, si bien aparece como muy atractivo, también puede romper con algo de la construcción con el otro, que finalmente es parte de lo que también hace a la condición humana, que es tener que encontrarnos en lo social. La culpa es un efecto que surge de la relación entre el yo y el superyo, ¿no? Y el superyo es una internalización de una ley paterna, de un orden posible, de una inscripción simbólica de una ley, ¿sí? Con la cual el yo va a estar todo el tiempo dialogando, es decir, va a estar en una dialéctica permanente en torno a ubicar si cumple o no cumple con eso que se espera. Y si no cumple, va a haber una deuda. Algo debo, con algo no cumplí. Entre la cuestión pulsional y el mundo exterior, bueno, va surgiendo un yo que busca balancear e introducir ahí un poco una conciliación posible, ¿no? Detectar que estás dañando al otro, bueno, es sano. Habla de un psiquismo que tiene criterio de realidad. La culpa conlleva un gran sufrimiento para la culpa neurótica, ¿no? Es una forma de tener que padecer. Porque cuando hay culpa, lo que va a aparecer para contrarrestarla es la necesidad de castigo, ¿sí? El culposo necesita que aparezca algún padecimiento para aliviar el sentimiento de culpa. Porque este paciente, no importa lo que estuviera haciendo, siempre daba cuenta de lo mal que la estaba pasando, ¿no? Tiene que irse de viaje a Buenos Aires a comprar mercadería, ¿viste? Y entonces el relato es de lo que él va a sufrir con el tránsito, de que no va a tener tiempo para comer, de que tiene siempre que estar yendo y viniendo y que no da abasto. Cuando vos haces un zoom out y mirás un poquito de afuera, en realidad él se está yendo en su camioneta, con aire acondicionado, escuchando música, tomando mate, yendo a Buenos Aires donde podría estar disfrutando del día y de pasear. Ahora no se habilita ninguna cuestión que lo ligue a su deseo. Lo que va a necesitar es exacerbar todo el tiempo que él está sufriendo. Que quede claro que esto no es algo que yo quiera. La culpa neurótica tiene que ver con esto de dar cuenta de sufrir porque no hay lugar para el disfrute justamente porque acecha la culpa, ¿sí? Ahí vamos a hablar de una culpa patológica. Pero en ese caso, para ordenarme y entender, el tipo, el paciente, en ese ejemplo le daría culpa a disfrutar y hacerle caso a su deseo y pasarla bien, entonces se castiga. Se castiga, digamos, se pone en ese lugar, se ubica en ese lugar de culposo sufriente. Claro, cuando vos... Esa es la posición, ¿no? Sí. Su posición como sujeto es
de estar cumpliendo con un deber. Sí, Solo estoy haciendo lo que me corresponde, solo sí. estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy disfrutando. Que nadie dude de que no, yo no estoy no vayan a disfrutando. pensar, no me pienso reír ni No vayan a pensar que la estoy pasando bien. Exacto, exacto. Cuando vos pones primero que advierta esa posición, ¿no? Porque en principio es una posición en la que está ensimismado, de la que quizás no identifica que justamente sea algo que tenga que trabajar. Claro. Cuando lo empezamos a volver consciente y empezás a someterlo a análisis, y bueno, lo que vas a encontrar es siempre la impronta superyoica. En la impronta superyoica lo que hay es algún padre, ¿no? Alguna figura de poder que inscribe algún deber en esta doble acepción, algo debes, ¿no? No solo es aquello con lo que tenés que cumplir, sino aquello con lo que no vas a poder cumplir. Y bueno, ¿qué había ahí en este paciente? Bueno, un padre muy severo que básicamente lo que traía es una narrativa en torno a que la vida es sacrificio, de que no hay lugar para el disfrute, de que el padre mismo era un ejemplo de la exigencia para sí mismo y para con los demás. Ahí lo que queda justamente velado es cuál es el deseo en la culpa. Siempre el deseo va a ser un deseo prohibido. Siempre va a ser un deseo que cuestiona esa legalidad y que entonces no va a poder manifestarse, ¿no? Ahí cuando empezás a entrar o a profundizar en de qué se trata ese deseo, es un deseo que va a tener que ser reprimido. Por ejemplo, si vos tenés un padre que te imprime esta lógica de sacrificio, es muy posible, además por un atravesamiento edípico, que aparezcan emociones hostiles, que vos desees algo destructivo, por ejemplo, hacia tu papá. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese deseo? Yo no quiero esta ley, yo no quiero este orden, ¿no? Entonces, ese deseo hostil introduce un gran sentimiento de culpa, ¿sí? Ese sentimiento de culpa va a tener que pagarse, ¿sí? Por eso hay algo que se debe. ¿Cómo se va a pagar la culpa? Con un castigo. Una culpa que no tiene causa aparente, ¿sí? Y que solo se expresa por lo sufriente, ¿sí? Cuando digo esto de el paciente que se parece a Gaudio, es porque no está identificado cuál es la causa de su padecer. Padece, sufre, da cuenta de su sufrimiento, pero no es del orden de lo evidente, ¿no? Sino que está sufriendo en compensación a esto que desea y no tiene que desear, ¿no? Ahí es donde hay un trabajo por hacerse, porque puede ser muy nocivo esa forma de vida, ¿no? La vida del culposo es una vida muy hostil, donde no va a haber lugar para esto que los mensajitos contaban, para, y bueno, fumarte tu puchito, para salir con tus amigos, para dejar un rato a tu hija, para poder escaparse de esa ley, ¿no? Para encontrar ahí esa dialéctica posible donde uno diga, bueno, sí, hoy me quedé durmiendo un ratito más. El neurótico sufre el fantasma de una culpa que no lo deja vivir y que donde aparece la posibilidad del disfrute, tiene entonces que introducir la desgracia. Tiene que encontrar el modo donde eso caiga. Una necesidad de castigo. Digo, como decía el general, el hombre es bueno, pero controlado es aún mejor. Ay, si no tuviera nada que me sujete y si pudiera hacer todo cuanto yo quisiera, sí, lo más probable es que termines sobrepasado de no levantarte de la cama, haber comido y bebido y fumado hasta morir. Claro, probablemente te mueras. Claro, claro. En corto tiempo. Claro, no. Pero sobrevivir no se te va a dar. No se te va a dar, exacto. No toda culpa es mala, que hay una culpa que nos rescata de nuestra propia perversión, de nuestra propia crueldad, que estemos atentos a detectar cuando la culpa juega como ordenador y que me ayuda a que me levante de la cama, a que después de haber comido mal coma bien, ¿no? Encontrar ese balance, esa negociación en donde vamos encontrándonos
de aquella otra culpa que parece someternos, que nos lleva a identificarnos siempre con el dolor, a tener que estar en una posición de pago y tributo permanente. Bueno, ahí hay algo para revisar, ¿no? Y ahí también hay alguna cuestión que se filtra en esta época, que hay un cambio en el modo en el cual sentimos la culpa. Antes la culpa era más binaria, era se cumplía o no se cumplía con la moral esperable. Vos sabías si eras un buen cristiano o un mal cristiano porque ibas a misa o eras un buen padre o no. Es decir, estabas o no estabas. Hoy estamos bajo las figuras del rendimiento, donde siempre se puede rendir un poco más. Con lo cual, un poco todos estamos siempre de forma permanente con una deuda que no se sabe muy bien qué más es lo que había que hacer, pero entonces el disfrute empezó a estar mucho más restringido. Hoy es muy común escuchar que una persona llegue su momento de descanso y se sienta incómoda, que no logre disfrutar de estar con su tiempo ocioso, con su salida, de que la culpa esté siempre acechando en esta lógica de la autoexplotación, culpa de la insuficiencia, para poder disfrutar un poco más, que la culpa sirva como algo que nos ordene y no que nos someta, entender de que no toda culpa es mala, que un poquito de eso es parte de la salud mental, que nos hace borde, que nos hace lazo con el otro, y sí saber diferenciarlo de lo que puede ser una culpa que te lleve a estar teniendo que sufrir y castigándote a vos mismo. Mauro, impecable. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Mauro García, como todos los viernes, de por medio pasó por